Buenas amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo el remake de mi video, Historias de políticos desafortunados. Para esto, voy a explicar la historia de mandatarios que han sido asesinados. No importa de dónde sean, lo importante es la causa de la muerte. Así que comencemos. William McKinley. Fue el 25º presidente de los Estados Unidos desde 1987 a 1901. Siendo abogado de Ohio ligado al Partido Republicano, fue elegido para la Cámara de Representantes en 1876. William se ganó su reputación al impulsar la tarifa aduanera proteccionista conocida como arancel en 1890. Si bien, las consecuencias de esta para los consumidores, que le costaron la pérdida del escaño en las elecciones de 1891, y siendo elegido gobernador de Ohio en 1892, su administración fue respaldada por una reelección más holgada en 1894. El apoyo del millonario Mark Hanna le facilitó la elección presidencial en 1896, frente al candidato demócrata popular, William Bryan. Durante su primer mandato en 1897 al 1900, William reforzó el proteccionismo aduanero como respuesta a la crisis económica. Ante la Guerra de Independencia de Cuba de 1895 a 1898, mantuvo una postura de no intervención hasta que la explosión en La Habana del navío norteamericano Maine decidió apoyar la causa de los rebeldes contra la metrópoli española, como venían pidiendo mediante campañas de prensa importantes sectores de la opinión pública norteamericana. La consiguiente Guerra Hispana Norteamericana de 1898 puso fin a la presencia colonial española en Cuba, Puerto Rico y Filipinas y proporcionó a Estados Unidos la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam, así como una influencia decisiva en Cuba. Otro problema que tuvo que resolver fue la rebelión de los Boxers contra la penetración extranjera en China, que se saldó con el envío de un cuerpo expedicionario multinacional que tomó Pekín en el 1900. Ese mismo año obtuvo la reelección como presidente, a pesar de las acusaciones demócratas de haber sido instrumento de los grandes intereses empresariales y de un nuevo imperialismo. William murió en un atentado anarquista en la Exposición Panamericana de Buffalo en 1901, sucediéndole a su vicepresidente Theodore Roosevelt. Mahatma Gandhi. Fue un pensador y líder del nacionalismo indio, siendo el principal artífice de la independencia de su país en 1947, fue la figura más relevante de la escena política y social de la India durante la primera mitad del siglo XX y una de las personalidades más influyentes de la historia contemporánea. Pasó la infancia en un ambiente familiar ordenado y recogido que dejó en él una huella indeleble. Su padre era funcionario estatal de grado elevado y su madre conservaba una fe religiosa apasionada y operante que se remontaba a las antiguas y sagradas tradiciones brahmánicas e hindúes. Después de haber seguido en su patria un curso regular de estudios y cuando tenía cerca de 20 años, mantuvo durante 3 años un primer contacto directo con la cultura occidental, viviendo en Londres, donde esperaba perfeccionarse en los estudios jurídicos. A finales de 1931 participó en Londres en la segunda conferencia de la Mesa Redonda para el establecimiento en el país de un gobierno constitucional, pero la conferencia marcó un fracaso para la causa india. Vuelto a su patria, Gandhi vivió durante algunos años apartado de la política oficial, pero dedicado a su apasionada atención a los problemas sociales, especialmente al concerniente a la marginada casta de los intocables. Reapareció en la escena política en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y con indómita constancia continuó luchando, siempre inerme, por aquellos ideales de cuya fe nunca se apartó, y mantuvo una esperanza inquebrantable hasta el día de su asesinato. El 30 de enero de 1948 se dio el anuncio de que Gandhi había sido asesinado por un fanático en Nueva Delhi. Como valioso legado de su actividad encaminada al bien de sus compatriotas y a la independencia de su país en el marco de una extraordinaria concepción filantrópica y humanitaria, ha quedado su obra titulada Historia de mis experiencias con la verdad. Muhammad Boudiaf. Nació el 23 de junio de 1919, en Msila, Argelia y murió el 29 de junio de 1992, en Annaba, Argelia. Presidente de Argelia en 1992. Boudiaf luchó en el ejército francés en la Segunda Guerra Mundial.
En los años 50, era una figura central del movimiento nacionalista contra Francia, y en 1954 era miembro, al igual que Ahmed Ben Bella, del Comité Nacional del Frente Nacional de Liberación FLN. Fue encarcelado por los franceses entre 1956 y 1962, y tras su puesta en libertad, Boudiaf y Ben Bella formaron el gobierno provisional de la recién independizada Argelia, con Boudiaf como primer ministro. Se oponía al gobierno dictatorial de Ben Bella, siendo encarcelado durante varios meses, y tras su salida de prisión se exilió en Marruecos en 1964, desde donde denunció el incremento de la corrupción en el FLN. Con los fundamentalistas islámicos a punto de ganar las elecciones parlamentarias, en enero de 1992, fue propuesto como presidente del gobierno puesto por el ejército. Fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la inauguración de un nuevo centro cultural. Uno de sus guardias personales fue considerado como el sospechoso del atentado. Indira Gandhi. Fue la primera ministra del país entre 1966 y 1977 y reelegida en 1980, su asesinato en 1984 truncó su último mandato. Siendo hija única de Jawaharlal Nehru, primer presidente de la India independiente, Indira Gandhi estudió en las universidades de Vishva Bharati y de Oxford. En 1938 ingresó en el Partido del Congreso y durante los siguientes años participó activamente en la lucha por la independencia, en la que colaboró con Gandhi. Su primera actuación en el desempeño del cargo de primera ministra de 1966 a 1977, para el que fue sucesivamente reelegida hasta su derrota en los comicios de 1977, se caracterizó por su política progresista, lo cual provocó serias disputas en el seno de su propio partido, y por una clara voluntad de potenciar los vínculos entre los países no alineados. Indira Gandhi aceptó, no obstante, la ayuda soviética durante el conflicto armado que enfrentó a la India y Pakistán y facilitó la posterior creación de Bangladesh. En junio de 1984, en un intento de acabar con el terrorismo Sikh, ordenó el ataque a un templo Sikh en el que murieron cerca de 450 personas. Pocos meses después de estos hechos, fue asesinada por dos miembros de su guardia personal, de origen Sikh y vinculados a un grupo terrorista de dicha etnia. Y finalmente, para acabar esta pequeña recopilación, les presento al mandatario más reconocido por su muerte. Así que el último mandatario es John F. Kennedy. Es uno de los políticos estadounidenses más recordados de la segunda mitad del siglo XX. Tras convertirse en el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos, impulsó una política de reformas destinadas a recuperar para su país la primacía mundial, puesta en duda por los éxitos espaciales soviéticos. Sus proyectos políticos quedaron truncados por su asesinato en 1963, un magnicidio cuyos móviles nunca han quedado del todo esclarecidos y que ha dado lugar a múltiples conjeturas. La prematura muerte del presidente, cuya familia ha estado rodeada de un aura de fatalidad, pues diversos de sus miembros fallecieron en circunstancias trágicas, contribuyó a otorgar a su figura un carácter mítico. La historia norteamericana del clan de los Kennedy se remonta a 1848, cuando un irlandés llamado Patrick Kennedy llegó a la prometedora tierra de los Estados Unidos y se estableció como tonelero. Uno de sus nietos, Joseph Patrick Kennedy, se hizo cargo más de medio siglo después del discreto patrimonio reunido por su abuelo y por su padre y construyó con él una de las mayores fortunas de Norteamérica. En 1932, cuando Franklin Roosevelt se presentó a las elecciones presidenciales, su padre solventó su campaña decidido a probar fortuna en la carrera política. Consiguió ser presidente de la Comisión Federal de la Marina Mercante, y más tarde, en 1937, fue nombrado embajador en Gran Bretaña. Aquel descendiente de inmigrantes, ferviente católico y siempre ambicioso, había hecho una enorme fortuna y ahora triunfaba también en el ámbito de la política. Sus dos hijos mayores lo acompañaron a Europa en calidad de ayudantes y John pudo viajar a la URSS, Turquía, Polonia, América del Sur y otras regiones, de cuya situación informó puntualmente al patriarca de la familia. La vida optimista de los Kennedy sufrió, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un fuerte viraje. La postura aislacionista de Joseph Patrick Kennedy y su falta de colaboración con el gobierno británico le obligaron a abandonar la embajada. Eran bien conocidas sus simpatías por el general Franco, y de regreso a Boston se ganó una merecida fama de antisemita por su animadversión hacia los numerosos judíos europeos refugiados en su tierra. En 1945, cuando John trabajaba como corresponsal en el imperio de William Randolph Hearst y había cubierto ya varias conferencias internacionales,
Joseph Patrick Kennedy le expresó su deseo de que ocupase el puesto que dejó y se dedicase a la política. John tuvo que aprender a dominar su timidez y su retraimiento para convertirse en un político profesional. Estrechar las manos de desconocidos, sonreír ante los periodistas y tener siempre en los labios una frase más o menos ingeniosa para ellos comenzó a ser su pan de cada día. Su amplia sonrisa, su aspecto de niño y sus ojos melancólicos pronto encontraron adeptos en el seno del Partido Demócrata y entre los electores, fascinados por su juventud y por su imagen de brillante y honrado universitario. Kennedy ocupó rápidamente un lugar descollante en la escena política estadounidense. Su acción legislativa, sin embargo, fue discreta. Se caracterizó, primero, por una retroactiva desaprobación al gobierno Roosevelt, y por la presentación de varios proyectos de contenido social, rechazados en la mayoría de los casos. Lo más destacable de esta primera etapa de su vida política fue su franco apoyo a todas las ayudas internacionales. El préstamo otorgado a Gran Bretaña, la ayuda a Grecia y Turquía, el Plan Marshall y otras medidas afines. En 1949 sorprendió con un discurso hostil a la política estadounidense llevada a cabo en China, a causa de la cual, afirmó, los Estados Unidos habían perdido la posibilidad de conseguir una China no comunista. En 1963, Kennedy comenzó a preparar el terreno para las siguientes elecciones e inició una gira por diversas ciudades del país. El 22 de noviembre de 1963 Kennedy y su esposa, seguidos del vicepresidente Lyndon B. Era parte de su campaña en la zona más reacia del país con vistas a su reelección de 1964. Cuando recorría sus calles en un coche descubierto, unos disparos sonaron por encima de los vítores y cegaron su vida. Poco después moría en el hospital, desatando la consternación del mundo entero. Según el informe Warren, el autor del magnicidio fue Harvey Oswald, que desde lo alto de un edificio disparó con un fusil de repetición con mira telescópica. Sin embargo, subsistieron serias dudas sobre la exactitud de esta versión, y desde entonces han sido señalados como culpables desde la mafia hasta la sociedad racista Ku Klux Klan, pasando por los trusts petrolíferos y armamentistas y la propia CIA. A base de su muerte, se han realizado un montón de teorías, afirmando que Oswald no fue el verdadero culpable de la muerte de Kennedy, pero aún esto no se ha confirmado con seguridad, así que podría catalogarse la razón de su muerte como un enigma. Bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo. Quiero agradecer a las personas que se han tomado la molestia de opinar de mi canal, ya que eso me da ánimo para seguir con más contenido. Lo segundo es que dejo las informaciones en la descripción, para que les echen un vistazo. Lo tercero y último, es que este es el último video que resubo, ya que este era uno de mis videos favoritos, así que no quería dejarlo atrás. Para el próximo video ya voy a hacer un tema diferente, ya sea de un asesino, unas curiosidades, o incluso pueda seguir con mi recopilación de opiniones. Eso era todo lo que quería decir, así que sin más, me despido. Adiós.